Bienvenidos a We Can Fest. Soy Diana Rico y los saludo desde el Teatro Cafam de Bogotá para presentarles el primer festival de cine incluyente del país. Además de todas las películas que hemos podido disfrutar y que estamos disfrutando en este festival, tenemos este espacio de conversatorio muy nutrido, muy importante y del cual salen nuevas ideas y nuevas guías de lo que va a ser, de lo que es y lo que va a ser el We Can Fest. Vamos a hablar de deconstrucción de estereotipos en el audiovisual o en la producción cinematográfica. Y para hablar de ello, tenemos unos invitados súper especiales. Pedro Castillo García, bienvenido. Hola Diana, muy contento de estar acá. Ismael Egui. Muchas gracias Diana, gracias por la invitación. Omar Javier, ¿cómo estás? Hola Diana, bien, muchas gracias. Y Natalia Ardila. Hola Diana, muchas gracias por la invitación. Omar Javier Umaña. Perdona. Es que Omar Javier, ¿saben que es un solo nombre? No es Omar y Javier, es Omar Javier. Eso ya es espectacular. Para romper estereotipos. ¿No? Sí, no, bueno, entonces ustedes vienen todos de diferentes, digamos, formaciones, pero nos une el tema de hablar del cine incluyente, de hablar también del cine diferente, de hablar de cómo se incluye, qué es accesibilidad. O sea, hay muchos temas que desconocemos quienes no trabajamos en esto, entonces vamos a empezar por partes. Quisiera, Natalia, que nos contaras de tu trabajo, que es súper especial, porque has trabajado como realizadora precisamente en este tema, eres comunicadora además, y trabajas en la parte de comunicaciones de FENASCOL. De FENASCOL, exactamente. Entonces, tienes una experiencia muy rica y muy compleja, y quiero que nos cuentes qué quiere decir esto de accesibilidad y en qué consiste, y un poco que nos cuentes cómo es tu trabajo. Bueno, pues primero soy comunicadora social de la Universidad del Valle, entonces ya vengo con una carga de audiovisual bastante significativa de lo que es la realización audiovisual, y desde hace 7 años hago parte de equipos de comunicación incluyentes o lidero equipos de comunicación. Entonces lo que me ha permitido trabajar con personas con discapacidad produciendo contenidos accesibles e incluyentes, y desde hace 2 años ya de manera personal hago realización y producción de este tipo de contenidos financiados casi siempre por convocatorias a nivel nacional o local. Entonces he tenido como la oportunidad de trabajar en estrategias de comunicación accesibles y también ser productora de contenidos. Entonces siento que he estado como permeada todo el tiempo en este tipo de contenidos y nos hemos encontrado con los conceptos de accesibilidad y de inclusión que pareciera lo mismo pero no lo son. No significa que todo lo incluyente sea accesible necesariamente. A veces hablamos de inclusión pero olvidamos sistemas de acceso cuando hablamos, por ejemplo, de interpretación en lengua de señas, de subtítulos, de closed caption, de audiodescripción. Entonces estamos como en un panorama donde todos nos estamos metiendo también a aprender, porque por ejemplo las convocatorias de este año particularmente ya piden que los productos que hagamos quienes hacemos producción audiovisual tengan por lo menos un sistema de acceso. O sea, ya se está colocando en los documentos y en los términos de referencia que tenemos que hacer producción accesibles. Entonces quienes hacemos realización estamos navegando como en medio de esos conceptos. Y no es hablar solamente como es accesible porque pongo un subtítulo, sino que estoy haciendo contenidos incluyentes donde entiendo que la diversidad es un factor que se puede representar bien. Y siento que eso es también lo que nos trae acá a hablar cómo nos hemos representado, cómo se ha representado a las personas con discapacidad en las diferentes producciones. Entonces son 2 temas, sí, podemos ser accesibles, poner un intérprete, poner lengua de señas y demás, pero la pregunta es cómo se están produciendo los contenidos en donde participan personas con discapacidad o producen personas con discapacidad. Claro. Entonces, primero está lo que se hace como realizadores, pero también desde la ley hay temas que se deben tener en cuenta y que vienen, nos enteramos aquí en el festival lo tarde que se incluyó la lengua de señas en Colombia desde el año 1996. Se declaró como lengua oficial, es decir, es una lengua, no es un lenguaje. Como nos explicaban, no es un lenguaje como el lenguaje cinematográfico, sino es una lengua, es decir, entra dentro de todas las lenguas de Colombia y como lengua apoya a la diversidad. Hablemos desde la Constitución, porque tú has tenido una experiencia muy interesante también, eres abogado. ¿Cómo es esa relación con la accesibilidad, con la inclusión desde la ley y cómo lo ves en este momento? Ok. Bueno, resulta que la Constitución Política del 91, si bien es la carta política que ha permitido la inclusión de las personas con discapacidad en muchos ámbitos en los que tradicionalmente no eran reconocidos
Cuando hablamos y traemos toda esa normatividad y todos esos principios y valores a las producciones audiovisuales, es decir, bajamos de por allá y decimos, bueno, ¿qué tenemos nosotros para cuando vamos a realizar una producción audiovisual de eso aquí que nos beneficie en nuestra producción o que nos dé unas garantías, unos beneficios de algún tipo? Tenemos que ahí como una separación grande, ¿no? Ahí tendríamos que decir que la Constitución a veces como que no se vería. En Colombia hay una serie de normatividades pensadas desde finales de los años 90 y que han tenido cierto reconocimiento cada vez más en los grupos empresariales o en el sector privado de cualquier otro ámbito económico que no sea el artístico o el audiovisual, en el sentido de si nosotros tenemos un grupo de personas con discapacidad trabajando y logramos unos topes, podemos acceder a beneficios tributarios, arancelarios, o podemos conseguir otro tipo como de beneficios para la responsabilidad social de las empresas. Pero todo esto, y vuelvo a lo mismo, cuando lo aterrizamos a las producciones audiovisuales vemos que no está contextualizado con las circunstancias y la dinámica de los procesos audiovisuales y cada una de sus etapas y cada uno de los procedimientos. En ese sentido, podríamos decir, y esto no lo hago con ánimo de ser pesimista, ni de ver el vaso medio vacío, sino pues como asesor en algunas producciones que han trabajado en el equipo técnico y en el equipo técnico personas con discapacidad, pues nosotros realmente no tenemos ahí un beneficio, ¿sí? Una producción tiene, claro, audiovisual tiene otros beneficios por ley de cine o por otra serie de resoluciones o temas de la industria audiovisual, pero hasta ahora el debate no es oficialmente amplio en si debe haber otro tipo de beneficios para que genere de verdad una inclusión, una participación de las personas con discapacidad en las producciones. Tanto así que no solamente desde la producción, pues son escasas el número de producciones al año, no solo en Colombia, en Latinoamérica, sino que la accesibilidad para cualquier producción, incluso que no tenga una temática de personas con discapacidad en las cual no haya trabajado una persona con discapacidad, pues es muy baja, ¿no? ¿Cuántas personas, si no es por programas oficiales del gobierno, de ciertos ministerios, nunca podrían por su propia vida llegar a acceder a estos contenidos? Entonces ahí sí estamos en una situación, yo diría que muy crítica. Nosotros en Colombia, ahora que se está hablando que tenemos un montón de producciones, servicios internacionales y que la industria audiovisual de verdad crece, pues es el momento de empezar a apalancar todos esos otros debates para que de verdad seamos una industria, porque si lo comparamos con las producciones que en el Weekend Fest se están celebrando, se están manejando y dando a conocer, pues nosotros en esa parte sí estamos en una etapa muy embrionaria. Okay. Estamos felices de poder tener este festival y poder tener precisamente accesibilidad, o sea que full. Esto ha sido un trabajo bien intenso para poder llegar a lanzarlo así. Sí, no es un festival que está hecho online de cualquier manera, que está muy bien, es decir, no lo hicimos desde las casas, sino vinimos todos aquí a este teatro. Tenemos aliados maravillosos como es CAFAM, que decidió apoyar toda esta iniciativa, como es Caracol Televisión, como es Cine Colombia, la Cámara de Comercio de Bogotá. Entonces, digamos, estos ya son aliados que le están dando, yo siento que otra visibilidad. Entonces, desde el CIREC, quisiera que nos contaras tú, que eres el director del programa Artista. ¿Por fin lo dije bien? No dije Artista. Se llama el programa Artista CIREC. Porque CIREC es una fundación que lleva más de 4 décadas liderando la rehabilitación en Colombia. Pero la rehabilitación integral. Esto es la rehabilitación física, la emocional y la espiritual también. Yo, por ejemplo, uso prótesis y no solo soy funcionario de CIREC, ya también me las arreglan, me hacen la tonería y pintura, como me gusta a mí decir, pero es un trabajo serísimo. Los técnicos de las prótesis tienen que ser escultores, tienen que ser ingenieros, tienen que ser psicólogos, y en CIREC tenemos, por ejemplo, la primera planta de producción de prótesis de Colombia. Pero además de eso, está la otra ala misional que se llama Sanando Vidas, donde nos preocupamos por el espíritu, por las emociones de la persona que está en el proceso de rehabilitación. Ahí es cuando entran las artes, cuando entran retiros espirituales, acompañamientos de distintos tipos. Eso es lo que hacemos en CIREC. Ahora, en esta casualidad, en esta ocasión, se unieron CIREC con cine social, porque el cine, quizás más que otras artes, permiten como esa sana competencia que es tan importante.
con un amigo director hablábamos que un editor quintupléjico puede editar cine perfectamente como otro que no sea quintupléjico. Entonces, quizás en más que en otras esferas del conocimiento humano, el cine permite eso. Entonces, en este caso, nos aliamos con Cine Social para desarrollar una sana competencia entre artistas con discapacidad en los medios audiovisuales, donde no se nos mire con pesar, ¿cierto? Donde se dé la oportunidad para competir justa y dignamente. Eso fue lo más hermoso de este festival, que llegaron cortos de todas las esquinas del mundo a contar muchas historias de discapacidad, porque la discapacidad no solo es una, son muchas. Una cosa es una persona que usa prótesis acá, otra es unas personas víctimas de una mina artipersona. Yo, por ejemplo, soy muy privilegiado, así sea usuario de prótesis. Entonces, qué importante es escuchar otro tipo de versiones. Y CIREC está haciendo una plataforma con cine social para estas historias. Maravilloso. Entonces, con Ismael vamos a hablar de algo muy particular porque hiciste una película fabulosa que está en la sección oficial. Entonces tenemos uno de los realizadores presentes del Weekend Fest y quiero que nos cuentes de qué se trata tu corto, porque es muy, muy interesante y muy pertinente. Pues muchas gracias por eso. Yo creo que, bueno, Las señas faltantes es la película. Yo creería que la base de todo está en la empatía, y es un corto que es un viaje desde la empatía, que lo que busca es entrar en la vida de Johan y Carlos, que son una pareja gay, un oyente y uno sordo, y contamos un poco cómo funciona la relación en donde hay una barrera de comunicación, en donde tenemos la lengua de señas, que uno pues es una lengua nativa y el otro no la conoce, y para poder enamorarlo tiene que aprenderla. Pero me contaste algo que me dejó muy impresionada, que no existe en la lengua de señas. Indagando en la investigación con ellos, nos dimos cuenta que realmente como comunidad, porque además Johan, la persona sorda de la relación, hace parte de Arcoiris de Sordos, ¿no? Arcoiris de Sordos es un grupo que se reúne en Bogotá para aprender de muchas cosas, para reunirse como comunidad, para entender cosas sobre la comunidad sorda y sobre la comunidad LGBTI. Y dentro de esto nos hemos dado cuenta que están en un proceso de poder inventarse sus propias señas del LGBTI. Y ahí surge la pregunta, ¿por qué hay necesidad de inventarlo? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se diría? No soy intérprete. Por favor. Ok. Pero claro, entonces digamos ¿Tú que... ya sabes o no? Me acuerdo de un par. O sea, si tú deletreas, pues dices LGTBI. Claro, pero digamos, por ejemplo, Pero la asignación de las bisexual es así. ¿Cómo? Así, ¿Cómo es? bisexual. Pues la que ellos hicieron. Homosexual, ¿cómo es? Homosexual es así. Sí, sí. Entonces, digamos que hay todo un... Qué oportunidad uno poder pensar en que puede contribuir a una lengua. Uno siente que las lenguas ya están dadas y que bueno, hay el slang, pero cuando tú tienes que decir una palabra que es también, nuevamente me refiero mucho a las comunidades indígenas, que es donde yo siempre trabajo, y es cuando tienen que decir pues smartphone en Murui, o sea, eso como, pero también cómo se empieza a construir, y hay maneras de poderle decir de una manera, y casi siempre son muy poéticas. Y eso es lo que yo veo con esto, o sea, yo no puedo pensar en nada, en la danza más bella que es la lengua, ¿no? La lengua de señas es una danza, son mudras, es katakali, es tantas danzas muchas veces se tiene que hacer parado, la inclinación corporal, o sea, esto de usar el espacio para hablar es muy, muy especial. Imagínate estar en un mundo en el que tú quieres expresar quién eres, y no tienes una seña para hacerlo. Entonces el ejercicio de ellos es que necesitamos crear estas señas, necesitamos poder además socializarlas, que es muy importante, y es un proceso además con un fotógrafo para que ellos puedan hacer un manual. Johan es el modelo de cada una de las señas, y tuvimos la gran oportunidad de ser parte del proceso y digamos que hacer un seguimiento y tenerlo dentro del documental. Y eso, digamos, empieza a generar un montón de preguntas a nivel personal desde la vista del realizador, ¿no? Porque la forma de retratar estos fenómenos tiene que estar también muy desde la empatía, porque creo que la representación es un acto empático, en donde tienes que poder entender y ponerte en los zapatos de esta comunidad a la que no haces parte,
para poder ver cómo narras, cómo retratas, cómo representas. Entonces fue un reto de forma y de fondo. Y creo que la clave fue que colaboraras activamente, porque esta idea además, o sea, te pidieron, digamos que esta pareja llegó y te dijo, me encanta la película que hiciste, por favor ayúdanos. Eso me parece que también es la manera, ¿no? De uno de verdad crear colectividad en el cine, que no se pasen estas cosas que pasan y que no sé por qué se asume. Un director puede hablar de lo que quiera y de quien quiera y como quiera, y uno es como sí y no, sí y no, porque desde la estructura de poder del cine, el cine se ha dedicado a contar las historias de otros que no están en la misma posición económica o de educación para poder acceder a ese lenguaje que es a la vez un sistema económico. Entonces, pues en el caso de las comunidades indígenas siempre ha sido un europeo que les cuenta su historia y es muy molesto seguirlo viendo, ya no más. Es decir, ya están ahí, ¿no? Ya no, pero ¿qué ha ayudado desde el gobierno que se hagan, digamos, cada vez más incentivos que permitan la autorrepresentación, precisamente? Entonces yo me imagino que eso tiene que ver también mucho con lo que tú haces, Natalia. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de este tema, pues nos tenemos que remitir más que a la Constitución, que obviamente nuestra carta, a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que suscribió Colombia en el 2009 y que es un compromiso de hablar de la discapacidad desde el marco de los derechos. O sea, eso hace que cambie totalmente el panorama de cómo entendíamos la discapacidad, no como la persona enferma o la persona que se tiene que ocupar, sino como un sujeto de derechos que participa activamente en la sociedad en todos los ámbitos, políticos, culturales, sociales, en todo. Y además venimos con un criterio de discapacidad que dice nada de nosotros sin nosotros. Entonces nosotros como realizadores podemos hablar de lo que sea, tienes toda la razón, uno cuenta historias, ¿sí? Estamos en el mundo de las historias y puedo ponerle mi sello, narrativa estética y demás, pero cuando nos encontramos con una sociedad que viene de la convención y que dice nada de nosotros sin nosotros, las narrativas tienen que cambiar. Y también para el realizador que a veces sufrimos de eso, el ego como que ahí tiene que bájese, porque lo que estamos haciendo es una construcción colectiva de narrativas que no me pertenecen. Es que ahí es que nacen los estereotipos. Exacto, los estereotipos nacen de lo que tú crees que es el otro. Entonces yo lo retrato como yo sin saber muy bien y lo embellezco. Y mira, y agradece porque te estoy sacando súper lindo. O, ¿sabes? Esas cosas en las que se entran en unos terrenos complicados, ¿no? O cuando nos topamos los oídos y decimos, siente que es estar sordo. O ponte una venda y siente que es estar ciego, pero al final tú sabes que estás escuchando, estás viendo y que nadie te está vulnerando tus derechos. Entonces no se trata de sentir lo del otro, sino de darle el micrófono o construir una narrativa con las personas con discapacidades de su realidad, porque por más que yo haga el juego de estar en una silla de ruedas y hacer como si fuera un usuario de silla con ruedas, yo me voy a levantar y me voy a ir caminando. Entonces no se trata de retratar al otro como yo creo que es, sino decir, venga, construyamos juntos una narrativa. ¿Qué significa ser gay en una comunidad donde prima la lengua de señas? Están en una construcción constante de señas, ¿sí? Entonces yo siento que ahí es donde eliminamos tanto estereotipo, donde nos han dicho que hagamos producciones desde la lágrima, ¿sí? Desde lo más triste, su vulnerabilidad. Entonces miremos que lo que sufre el usuario de silla con ruedas para bajar de un barrio pobre de Bogotá y poder ir a trabajar. Entonces decimos, no, venga, es que antes que nada es persona. Una persona con una historia, con unas luchas, con unas fortalezas y seguramente con un ingenio, porque encontramos personas con discapacidad, artistas, emprendedores, gente que está haciendo unas cosas que uno dice, venga, y si volteamos la cámara para ellos y contamos esa historia, no es de lo que yo creo que es la discapacidad, sino lo que él me puede enseñar, tiene que haber un cambio de algo. Precisamente tú que eres guionista y que escribes historias y que, bueno, no hemos contado mucho tu historia porque te hemos visto en otros, digamos que escenarios del festival, pero vale la pena recordar que que eres músico y libretista y es guionista, que escribes comedia y, digamos, en ese sentido, con este tema del estereotipo creo que es importante. Importantísimo, brutal. Pero más que hablar a título personal, me parece interesante hablar de la experiencia de la persona con discapacidad en lo que se puede hablar de manera general. Entonces, la persona con discapacidad estamos luchando por deconstruir el estereotipo y por encontrarnos en el arquetipo, que es de donde hemos sido histórica y socialmente rechazados, ¿cierto? Entonces, por ejemplo,
en Volare, que fue un show de teatro musical que tuvimos el año pasado con Sirek, tocamos 24K Magic de Bruno Mars. Y esa es la canción del macho alfa que va en la calle con plata y saluda a las viejas y tan, y ese macho no puede tener silla de ruedas. Claro que sí. Y llevarse todas las miradas de las mujeres en la calle y andar así. Claro que sí. Porque eso ya no es un estereotipo, es un arquetipo del tipo que está caminando triunfante. Ya no caminando, sino rodando triunfante por la calle. Y así tocamos la canción de Bruno Mars en Volare. Y es una forma de construir el estereotipo, pero no se deja el hueco. Se tumba algo, pero se construye otra cosa. ¿Cierto? Que es este nuevo arquetipo en el que la persona con discapacidad está incluida. Claro. ¿Cómo lo ves tú, Ismael? Yo creo que hay un límite de la representación cinematográfica al que uno se acerca cuando está haciendo un ejercicio, en el caso mío, con lengua de señas, porque uno tiene un concepto del lenguaje cinematográfico y de la estética, digamos, como debería ser. Una conversación normalmente se descompone, no sé, en un plano contra plano, ¿sí? ¿Qué pasa? Que yo, digamos, si filmo señas, empieza a haber un límite en el plano contra plano, pero no tengo sonido de referencia para el contraplano. Si yo interrumpo el plano de las señas, estoy totalmente quitando una parte del discurso de alguien. Eso me hago entender. Claro. Además de eso, pensando en eso ahora, que, ¿no? Cuando vemos, cuando hay intérpretes en el set que estamos hablando, digo, claro, digamos, siempre tienen que estar viendo. claro. Es Claro. eso. Entonces tienes ese límite de representación, o por ejemplo el hecho Entonces de que... el lenguaje cinematográfico no sirve para esto. Hay que buscar otra tecnología. ¿Qué es lo que está pasando? Es que esta es mi consigna evangelizadora, es que las realidades inmersivas han llegado para descolonizarnos de un lenguaje que amamos mucho, que tiene 100 años, pero que es excluyente, naturalmente, de muchas cosas que pasan, de la oralidad. excluyente. Es excluyente el cine. Es que no nos hemos sentido excluidos nosotros como colombianos de llegar, no sé, se inventó hace más de 100 años en Francia por europeos y acá todos tratando de hacer un cine, ay, que ojalá me reciban en Cannes, por Dios mío, ay, Dios mío, que me den la bendición y entonces venga, hago un cine bien europeo para que me reciban. Porque eso es lo que pasa, y eso pasa mucho en la cinematografía nacional, que es que hay que cumplir unos estándares de eso. Pero resulta que yo vengo trabajando hace 5 años en tecnologías inmersivas y siento una gran libertad en la que no tengo que contar esas historias, en la que puedo ser agente, y eso cambia completamente, porque es que el cine te hace ser espectador distante y hay otras maneras de inclusión, realmente en la que eres. Sí. Te está pasando, entonces bueno, eso es un llamado, esto ya es otra discusión, no quiere decir que odie el cine, no, amo el cine, me parece que vamos a seguir haciendo cosas, pero que eso que estás diciendo, por ejemplo, si estuviéramos acá grabados por 360 grados, si yo quiero verte a ti, te veo a ti, y si no quiero, o sea, si digamos yo soy sorda, puedo estar en una película viendo al intérprete mientras pasan otras cosas, eso es ya, mejor dicho, una maravilla. Y hay un tema... No, toda una revolución, chicos, estamos en una revolución. Ya los planos, que son los del cine, son el siglo pasado. Y viene otra cosa, ¿no? Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo veo es que llegan las nuevas tecnologías también para deconstruir los estereotipos que las mismas tecnologías han creado, a partir de esas imágenes que tú dices, del macho caminando. ¿Dónde sale eso? ¿Dónde lo vimos? Eso es visual, eso viene del cine, eso viene de los actores europeos, blancos, las monas, o sea, todo esto de lo que somos, mejor dicho, hay unos borreguillos receptores, he dicho. Continúen, por favor. Hay más ejemplos de eso. Por ejemplo, el tema del ritmo. Tenemos unos bloques de entrevistas con personas de la comunidad. Y uno empieza a pensar en la lógica del ritmo, desde el ritmo del lenguaje cinematográfico, y el ritmo para mostrar lengua de señas es un ritmo mucho más pausado. Y uno empieza a sentir que el ritmo de pronto es diferente y uno se empieza como a asustar porque se está despegando de... Y así hay un montón de ejemplos. El tamaño del plano. Sí, la típica imagen de afección que yo quiero ver la cara de la persona sintiendo, no puedo porque le estoy quitando las expresiones de las manos. Wow. Entonces le estoy silenciando.
¿Sí? Hay No, muchos... pero hubo cine mudo. Claro, claro. ¿De acuerdo? Hay que volver a revisar, porque realmente fue una etapa del cine y luego se pasó a otra, llegó el cine sonoro para romper todo, pero a mí me parece que todavía se puede explorar Qué tanto. interesante lo que tú dices, a veces las cosas más antiguas son más accesibles Mucho que más, las, ¿sí o no? que las de ahorita. Eso es una ironía Sí. súper poderosa la Sí. que estás dando, Diana. Sí, es verdad. pues, No, por ejemplo, las y casas mientras antiguas más cerca nos son vayamos más al origen, accesibles. Por ejemplo, casas antiguas entran más fácil las sillas de ruedas que en arquitectura moderna. A veces pasa eso. Si revisitamos el cine mudo, ahí puede haber un potencial grandísimo de experiencias estéticas, como tú decías, para personas con discapacidad. Otras formas de contar. Yo siento que cargamos como el peso del lenguaje cinematográfico y lo que tú dices, queremos encajar, pero quizás nos tenemos que parecer más a la transmedia o a otras tecnologías que nos permitan que el usuario inmersa en esas historias y las pueda sentir de diferentes maneras. Nos ha tocado aprender a escuchar, nos ha tocado aprender a hacer silencio, nos ha tocado aprender a encontrar barreras y superarlas. Yo siento que es un momento en que tenemos que cambiar la forma de contar y de pronto no pensar que estoy rompiendo el plano o que un ángulo no es ese, sino decir que privilegie la historia. Yo siento que cuando nos centramos en las historias, claro, nos toca esforzarnos más, ¿sí? Porque entonces no podemos hacer una super revolución de cámara y demás, sino que a veces toca quedarse quieto y esperar que termine su idea. Y es válido, y con las personas... entonces que el cine no funciona. Si es de verdad, si estoy diciendo, si eso es una incomodidad, habrá otra tecnología que sea más cercana. A ver, eso es un extremo, digo, como que uno tiene que decir hasta cuándo uno pelea por ser incluido en un lugar, cuando puede crear otro. Sí. Eso es lo que yo siento muchas veces, que tengo muchos amigos de la comunidad queer, que es el tema que quisiera que habláramos ahora, en el que uno dice, pero ¿por qué trato de encajar en un formato de familia nuclear en el que no encajo, no me siento cómoda, me toca hacer mucho esfuerzo para ser aceptada en un lugar cuando en el otro uno se siente bien? ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo sería? Bueno, mi aporte no es tan creativo, no tan interesante. Válido. No, de todo esto que han hablado, pues yo quiero hacer algunos comentarios. Uno de esos es que realmente pasa que para nadie en la industria audiovisual, ni colombiana ni en ninguna parte del mundo, existe esa necesidad es que este contenido tiene un interés. O sea, desde ahí tiene que cambiar desde el punto de vista de los productores, de las casas productoras, de las empresas, de los circuitos de distribución. Porque les digo algo, esto parece muy técnico, pero ya van a ver por qué es tan importante. Todos sabemos que en las producciones audiovisuales el derecho de autor es una de las áreas que más impregna todo. Y la legislación no solamente colombiana, sino de la mayoría de países del mundo establece que cuando incluso el copyright, ¿no?, que se parece al derecho de autor, que es como el hermanito de los anglos, dice cuando se van a transferir derechos patrimoniales de autor, debe haber una autorización por escrito, firmada por escrito. O sea, es así de radical la cosa. Y entonces todos ustedes que han trabajado en producciones audiovisuales habrán firmado contratos y habrán puesto, claro, autorizo el uso de mi imagen, cedo mi interpretación, si soy actor, para estos usos. Y yo nunca he encontrado, ni en Colombia ni en algunas producciones latinoamericanas que conozco, pues, o que he tenido la oportunidad de asesorar, que se diga, y estas sesiones y estas autorizaciones se dan para que haya un uso en lenguaje de señas, ya sea el lenguaje de señas de determinado país. Es decir, ¿esto qué quiere decir en últimas? Que nadie que produce contenido ni siquiera le interesa solicitar los derechos, ni siquiera solicita los derechos, ni siquiera, y podría hacerlo de manera gratuita, no tendría que hacer un pago adicional a lo que en principio ya hizo. Entonces estamos viendo que en términos de mercado, claro, y pues también debemos pensarlo así, porque finalmente todo es mercado para poder comercializar, ya sea de manera gratuita una obra en una plataforma gratuita o cualquiera. En términos de mercado ni siquiera nadie tiene el interés de decir, pues a este contenido le voy a dar accesibilidad, pensando no solamente en aquellos contenidos que tengan temáticas con personas discapacitadas, sino cualquier otro contenido. Entonces, todo esto que ustedes hablan, también uno dice, pues es muy grave que cuando hacemos la traslación al mundo de cómo funcionan las producciones audiovisuales, pues no hay un interés de nadie. Entonces, en ese sentido, este debate, a mí todo lo que ustedes hablen me parece tan interesante que digo, es que si no salen de aquí todos esos cambios, no van a salir de ningún otro lado, y eso tenemos que ser radicales pensando eso, ¿sí?
Entonces, cuando tú, Diana, dices, claro, entonces nosotros en principio lo que teníamos como limitación ahora, resulta que lo que tenemos es muchísimas armas para establecer los nuevos lenguajes audiovisuales, ¿no? Necesariamente no matando el cine, porque pues vamos a tomar la estructura de ahí. Pues digo, Pero pues sí danzando sobre su cadáver. ustedes han encontrado pues una fórmula, pues precisamente para no decir como por favor inclúyanos de esta manera, ¿sí? Como lo ven allá, como que por favor queremos hacer parte de esto, sino realmente como estando haciendo uso de los derechos que tienen y de una libertad entonces de expresión ahorita que claro, para motivos prácticos uno dirá pues va a ser costoso, ¿no? Ese es el tema, va a ser costosísimo, sí, pero se puede experimentar, ¿no? Pero también se une con lo que decías, y hemos hablado, o sea, ¿qué tal si hay unas exenciones de impuestos mucho más claras para decir, mira, es que resulta que esta es la cantidad de población que hay, este es el consumo cultural de esta población y podemos hacer intercambios como se ha hecho en la ley de cine, así se hacen las leyes, ¿no? Empezar a decir, es que mira, sí, a mí me interesa, tenemos tanto público fiel del Weekend Fest, ya eso es una comunidad grande, o sea, y si nos unimos con otras comunidades que están, digamos, también marginales ¿no? Que son la inmensa minoría de la que hablamos. Entonces, pues, bueno, pero quisiera volver al tema de lo queer y de lo raro y de esta, digamos, esta categoría en el que entran muchas personas y muchas personas se sienten afines, inclusive amigos míos indígenas del Amazonas, o a veces dicen, pues yo entonces soy queer, porque yo no pertenezco a nada de esa normal. ¿Cómo lo ves tú? Porque tú tocas un poco ese tema en tu película. Sí, digamos que eso fue lo que nos acercó incluso al caso. Pues siendo un director gay, hubo una posibilidad de conectar con los personajes también desde un lugar, digamos, de un acuerdo tácito, como una mutua confianza de respeto, por un trabajo previo que habíamos hecho también con comunidad LGBT. Y yo creo que lo queer finalmente lo que busca es mostrar esa individualidad y esa excentricidad que tenemos como seres únicos cuando nos desprendemos como de estas ideas macro o esos ideales macro de sociedad a los cuales seguimos con ciertas normas. En esta película en particular estamos incluso haciendo la intersección entre comunidad con discapacidad y además comunidad LGBTI, que lo que hace es que incluso desmenuza más o complejiza más lo queer, sí, porque no es lo mismo, y nos contaban un esfuerzo que habían hecho hablando con el dueño de Teatrón, en donde habían capacitado a un mesero por barra en lengua de señas, para que cuando ellos fueran a pedir un trago, el barman les entendiera. Y además es perfecto porque en los bares no se oye nada, con esa música tan duro, debería ser como básico en cualquier bar que hubiera lenguaje de señas. Y eso es extremadamente queer. Es un bar gay, tenemos una pareja gay, entonces al entrar, digamos, dentro de este ejercicio, la propuesta queer lo que implica un poco es tratar de entrar en lo particular de estos personajes, no encajarlos tanto en 1000 categorías, porque finalmente todos somos raros, todos somos queer, que es lo que eso refleja, todos de alguna manera variamos de esa imagen de macho y hembra platónicos de la sociedad. Y todos tenemos nuestra forma única de expresar nuestro género y sexualidad, y en este caso en particular está atravesada por una categoría que es la discapacidad. Entonces creo que es un espejo y es un efecto también, volviendo a la palabra empatía, de poder acercarnos a la comunidad de una forma muy empática y reconocer en ese espejo del cine también lo que me hace queer a mí. Interesante. Ahorita también que hemos estado hablando un poquito de las nuevas tecnologías, pero tengo una hija de 10 años y ella hace TikTok. Yo estaba muy reticente a eso, pero bueno, llegó esta pandemia y una como, o sea, además de encerrada, o sea, ¿qué le voy a hacer yo? Pues coja y vea TikTok, ¿qué vamos a hacer? Pero en eso de ver, ella empezó a hacer, y hay una gestualidad muy importante en todo lo que se crea en TikTok, porque no está basado en el sonido, y los niños están muy interesados, y lo he oído ya, inclusive en varios de esos paneles, que, ay, mi hijo está aprendiendo lengua de señas, ay, mi niña también, o sea, mi hija quiere aprender. ¿Por qué de repente está saliendo eso? Hay algo que es muy atractivo en un lenguaje que es secreto, que sientes que te liberas porque es un secreto, ¿sí? Y de alguna manera eso también es el valor de las comunidades que no están en la normal, que guardan unos secretos particulares importantes para que exista
diversidad, porque si todos somos iguales llega un cataclismo y ¿qué hacemos? Nos miremos todos a la vez, porque no sabemos, porque nadie ha desarrollado otras capacidades. Tenemos las mismas, sabemos montar en carro, sabemos vivir de una manera, vivir en la ciudad, comer desayuno, almuerzo y comida, que quién se inventó que eso había que comer así, que había que dormir 8 horas, otro invento. No, en la selva duermen 2 y no entienden por qué dormimos tanto. ¿Qué es lo que les pasa? ¿Por qué duermen tanto? Dicen, no sé qué es lo que pasa, ¿ustedes son borugos o qué? Duermen mucho. Así, son cosas culturales y me parece que yo amo por eso conocer comunidades diversas como las que estamos viendo en este festival. Yo iba a decir algo y es que como persona con discapacidad que nació con una heterosexual, hay que decirlo, me siento muy cercano a esta idea de lo queer, porque hay como una incógnita ahí. No está, hay dos cosas, como el amor propio, no es raro, pero así soy, así me quiero, no voy a vivir así enfurruñado. Pero también hay como una incógnita. ¿Usted qué es? ¿Es para aquí, es para allá, es rojo? No sé, yo soy queer. Y así pasa cuando tú tienes una discapacidad, ¿cierto? Porque yo entonces para unas escaleras las puedo subir, otras no. Hay unas que, entonces, ahí viene eso, porque la discapacidad es una incógnita. Y por eso le entra también las cuestiones artísticas, porque las cuestiones artísticas no resuelven incógnitas, sino que muestran otra forma de responder. Aquí no somos un congreso de médicos que vamos a decir la discapacidad se hace así, no. Sí, no, es como, mira, está este corto, está este otro, y en esa incógnita nos encontramos profundamente, ¿no te parece? Hay una, sí, o sea, de hecho acabas de recordar algo y es que durante la filmación surgió mucho un tema y es sobre la infantilización de la persona con discapacidad. Nos hablaba mucho de esa sensación social de decir, si tú tienes discapacidad, no hay un lado erótico adulto en ti. Sí, el erotismo del cuerpo con discapacidad era un tema muy... Es fetiche. Claro. En el caso, digamos, de él decía, es que yo también, yo puedo amar, yo puedo sentirme excitado sexualmente, yo puedo desear, yo tengo un cuerpo que experimenta el deseo, pero la sociedad, por alguna razón, censura mucho e infantiliza mucho para poder, de cierta, no sé si la forma de hablarlo es como tolerar o relacionarse, pero sí es un acto muy supresivo. Pero es porque esa pregunta está. Es la primera que hay, entonces es negarla de una. Claro. En lugar de hablarla y, digamos, discutirla. Y en el cine se ha hecho extensivamente. Digamos, muchos directores la han explorado. David Lynch, digamos, recientemente en Twin Peaks habla de eso, lo explora, lo mira. Bueno, yo no sé, Jodorowsky, en todo su cine, El Topo, La Montaña Mágica, todo esto trata sobre ese tema. Buñuel, es decir, los directores hablaban de eso, era algo que, lo que tú dices que es, sí, que es eso que tú estás diciendo, que es un misterio, que hay un secreto, una incógnita para ser resuelta que no se sabe, ¿no? Eso es, y también la idea de que uno lo complete, es decir, hay algo en eso que he sentido estos días como cuando hay un cuerpo que le falta una parte, uno lo completa de una manera. No sé, yo sé que todos los terrenos son difíciles y yo sé cómo decir, pero he tenido esa sensación. Yo lo completo no sé, hay algo en lo que tú terminas también, sí, completando algo. Claro que sí, Diana, y ato lo que dices con uno de los temas principales de este WICAM, y es la discapacidad como capacidad. Eso no es una frase motivacional de un Pablo Coelho o algo así, no, eso es una realidad. Y es que cuando a ti la vida te quita algo, tú tienes que desarrollar por otra cosa para compensar. Entonces yo no pude bailar, pues me tocó hacerme un músico y uno muy bueno, por ejemplo, ¿cierto? Porque si no, nunca levantaban las fiestas. Así es. Entonces, de ahí viene esta cuestión con la discapacidad. Y hay que pensar las personas que además de la física tienen la social, tienen la de género, les toca desarrollar un sinnúmero de talentos y habilidades que están ahí afuera. Uh-huh. Y que siento que, nuevamente siempre me refiero a esto, pero en la selva nos dicen que somos muy limitados, la gente de las ciudades, que estamos muy limitados, me dicen sobre todo por esas cosas que usted escribe, por esa libretica ahí, que no le permite hacer nada, porque está limitado por su lectoescritura.
y voluntariamente se decide, y a los niños los esconden del colegio para que no tengan lectoescritura, porque eso es una discapacidad para un chamán. Cualquiera la lectoescritura te quita inmediatamente la capacidad de imaginarte 1000 otras lecturas multidimensionales, y es una forma de colonización también. Entonces sí es este culto que tenemos, es decir, hay muchos temas sobre esto, pero digamos que, no sé si ustedes se acuerdan si tuvieron una experiencia antes de aprender a leer, ¿se acuerdan cómo uno veía las cosas? Es que yo no sabía leer y llegué a una finca y aprendí y salí y me impactó mucho ver los letreros aunque no quisiera. Y me pasó con un niño y me decía, ¿por qué tengo que ver por todas partes minuto a 2000, minuto a 200, arepa 1000? O sea, no quiero saber de eso. ¿Por qué no me puedo quitar de esa cosa? Entonces también hay estos espacios en los que uno reflexiona sobre temas que no quiere ver y los ve y profundiza y se mira, como es todo este festival, hace que empiecen a salir preguntas de uno mismo, que no tiene que ver con discapacidad o no, pero sí empiezas a preguntarte qué es estereotipado en mí, qué es colonizado en mí, qué es lo que debo erradicar para ser más libre, qué es mi límite, hasta dónde puedo llegar, por qué me limito yo mismo o qué me está limitando y en qué comunidad me siento libre y en qué lugar no. Y siento que esas son las preguntas pues importantes para este tiempo. Pero yo siento que ahí estás diciendo algo clave en el sentido de que haces las preguntas primero a ti. Y lo que pasa es que estamos en una sociedad en que la barrera más grande, desde mi experiencia y mi juicio, es la actitudinal. Es la forma como yo percibo al otro. Cómo identifico lo diferente y lo diverso como algo malo. O como algo exótico, ¿sí? O como esa persona cómo hace, cómo establece relaciones sexuales y no tiene, o tiene de más, ¿sí? Esas preguntas yo siento que son las que como sociedad tenemos que comenzar a erradicar, en el sentido de que la mayor barrera es la actitudinal. Yo como veo a la persona con discapacidad como algo exótico, ¿sí? Perdón, pero es que entonces todos somos súper exóticos, diversos, tenemos un mundo entero. Entonces yo siento que también es como desde el ojo que estamos viendo las diferentes temáticas. Y yo siento que como sociedad nos falta trabajar mucho en eso, porque todavía creemos que es la persona que tiene una discapacidad, o le falta algo o le sobra algo. Entonces él es el discapacitado. Y resulta que no, que eso ya cambió hace mucho tiempo, y lo que estamos diciendo es que las barreras están en el entorno, ¿sí? Si yo coloco un intérprete o si la persona se comunica en lengua de señas, nadie se va a dar cuenta que es una persona sorda, no es una discapacidad evidente. Se hace evidente la discapacidad cuando la comunicación no fluye, porque uno de los dos no se comunica igual. Entonces yo siento que es comenzar a entender que es el entorno el que se tiene que ajustar, y que también como sociedad tenemos que comenzar a abrirnos un poco a pensar diferente, ¿sí? Sí. O sea, yo cómo estoy colocando la cámara, cuando somos productores, cuando somos realizadores, eso no es una decisión objetiva, eso es una decisión totalmente subjetiva que viene del contexto de la persona, sus miedos, sus inseguridades y demás, ¿sí? Porque al final hace mucho también se quitó ese tema de que somos objetivos o no. Yo estoy tomando una decisión de contar una historia en un plano con una narrativa, y mi decisión le está diciendo a la otra persona, esto es lo que tiene que ver, y está dejando por fuera una cantidad de elementos que, como tú dices, si somos inmersivos y tenemos otros tipos de tecnología, estoy mostrando todo el panorama. Entonces, más allá como de lo exótico, lo diferente, es que como sociedad todavía vemos lo diferente como algo malo. Si no encaja dentro de mi estereotipo, entonces a usted le falta algo. Y yo siento que el cine ahí tiene que entrar a romper eso. Y tiene que decir, hay otras formas de ver, hay otras formas de amar, hay otras formas de comunicarnos, hay otras formas, ¿sí? Y el cine ha sido irruptivo socialmente, ha dicho como que vea, hay otras formas. Entonces yo siento que ese lenguaje cinematográfico, esa narrativa, desde el documental o la de ficción, tiene que hacernos pensar diferente, y como realizadores, ver la inclusión y la discapacidad desde qué punto voy a poner mi cámara, desde mis miedos y mis inseguridades, o desde otro punto de vista que le estoy diciendo a la gente, venga, métase ahí, conozca otra cosa. Bueno, fabuloso tenerlos. Desafortunadamente, esto es lo que pasa con el tiempo del cine, se acaba. Pero se puede volver a ver. Quiero que cerremos y que cada uno exprese algo sobre este tema, algo que le faltó decir, y que me ayuden ya a cerrar muy bonito esta conversación que hicimos, que levantamos esta ceremonia llena de ideas, y que la volvamos a cerrar y nos despidamos. Bueno, una invitación a que todos
todos y todas veamos los contenidos del Weekend Fest. Son unos cortos magníficos que cuentan historias para todo el mundo y sí, que ojalá nos sigamos viendo y que sigan pasando cosas así. Yo creo que el cine es una gran oportunidad para entrar en la vida de otros y habitarla durante un tiempo. Y este festival nos va a dar la posibilidad de habitar otras vidas muy interesantes que vale la pena entender y experimentar y comentar y que nos enriquezcan. Así que los invito a que vean todo lo que ofrece y que estén conectados para cada noticia que vaya saliendo. Pues yo celebro que hay muchísimas cosas para hacer desde lo legal, que sé que se pueden hacer porque, pues como hablamos de constitución al inicio, hay una estructura que nos los permite, y celebro también que el Weekend Fest oficialmente abre un debate en la industria audiovisual y pensemos en el sector artístico colombiano y por qué no latinoamericano, para que empiece pues este cambio. Y espero que la próxima vez que podamos hablar, así no sea yo que venga acá de temas legales, pues ya estemos diciendo, hablemos es del último cambio que hubo que va a beneficiar a todas estas producciones. Bueno, yo siento que la invitación es para todos los productores audiovisuales que se sumen a estas iniciativas y comencemos a llenar los medios de comunicación, las redes sociales de contenidos incluyentes, porque yo siento que tenemos una deuda de contar las historias de una manera diferente. Y siento que la única etiqueta, y que es el principio de lo que trabajo desde hace mucho tiempo, tiene que ser incluyente. Yo siento que cuando comenzamos a pensar de otra manera, se revolucionan las leyes, el cine, las formas de contar y demás, y obviamente celebro que existan estos festivales y que vayan muchas versiones más y que cada vez hayan más contenidos, porque estamos a la altura haciendo contenidos que pueden estar en cualquier festival, pero necesitamos que la gente se los apropie y que los quiera y haga que esto siga pasando. Gracias a todos ustedes, ha sido realmente un placer tenerlos aquí, compartir con ustedes este teatro vacío, solo para nosotros, lleno de sueños, aquí, lleno de personas que no nos caben aquí. Esto es solo un símbolo para mostrar que es que no caben, porque estamos todos viéndonos de otro lado. El Weekend Fest se inaugura con muchas ilusiones. Realmente ustedes que han sido parte de esto recordarán después la felicidad que es hacer parte de un primer festival. Uno siempre puede llegar a otros, pero ser parte del primero es muy emocionante. Entonces, gracias a todos ustedes que nos ven, que están viendo las películas, que las están comentando. Les recuerdo que nos encuentran en todas las redes sociales, @WeCamFest, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en todo eso, y en la página web wecamfest.com. Ahí encuentran toda la programación y todo lo que falta por ver. Recuerden que esto también es un gran archivo de educación, todas estas películas, que las pueden consultar, que las pueden ver, que si les molesta, si les incomoda, revisen qué es lo que les incomoda en ustedes mismos. Si no la pueden ver, ¿por qué no la pueden ver? Si me da miedo, si me da susto, si me da tristeza, ¿qué es lo que pasa? Porque estos son grandes espejos de lo que es ser diverso y diferente. Así que gracias y nos vemos en una próxima oportunidad como esta. Gracias. Gracias.